y explíquenle a los pacientes. A ver. Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy iniciamos con lo que es el intensivo, ¿ok? Hoy vamos a ver solamente 3 clases. Vamos a ver el intensivo de generalidades, vamos a ver el intensivo de hipófisis y vamos a ver el intensivo de tiroides, de hipertiroidismo, de hiperfunción tiroidea. El día de mañana vamos a ver hipofunción, vamos a ver nódulos y vamos a ver... ¿Qué otro tema está ahí suelto? Si no, y osteoporosis. Vamos a ver osteoporosis mañana, hipotiroidismo y vamos a ver también, ¿cómo se llama? Nódulos tiroideos, ¿ok? Entonces, nada más para que los tengan ahí en cuenta. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Y el sábado, yo sé que el sábado no hay curso. Bendito fin de semana, no hay cursos. Pero ustedes votaron y eligieron que a las 8 de la noche vamos a ver las preguntas de de diabetes y de, ¿cómo se llama? De hipertensión y hipocortisolismo, ¿ok? Aparte, ¿ya estudiaron bien diabetes? Todavía no. Para abrirles también los Cahoots. Pero los Cahoots pienso abrírselos hasta el fin de semana o la próxima semana. ¿Por qué? Porque si se los abro ahorita, les va a servir. Pero, pues, a lo mejor y no les sirve demasiado porque todavía les queda una semana para repasar. Entonces, quiero que entre más cerca, más lo contesten, ¿ok? Pero como quiera, se los voy a abrir este fin de semana. Acabando las preguntas tipo examen, les abro los Cahoots que tengo y ya para que ustedes empiecen a hacerlos. También, díganme, cada 10 lugares se llena y tengo que volverlo a abrir. Están separados en diabetes, otros y el general. El general se lo voy a abrir hasta la siguiente semana, que es donde viene todo. Pero estos, nada más ahorita tengo 2, que es el general, es el diabetes, los otros temas y general. Pero general les digo después. Pero el que sí me apura mucho es que ustedes contesten lo de diabetes por mucho tiempo. Sí, de hecho, sí, por los casos clínicos sí están largos. Aquí es donde utilizo casi 1 minuto por pregunta. Entonces, sí quiero que estudien bien esto, porque también, si se ponen a contestarlo, si lo dejan abierto, las demás personas no lo pueden contestar y lo quieren contestar en la madrugada y me mandan mensaje como a las 2 de la mañana. ¿Puedes abrir el Kahoot? Y lo veo en la mañana como a las 7, 6 de la mañana. Entonces, por eso quiero que lo hagan completo, ¿ok? Bueno, ya dicho los anuncios parroquiales del día de hoy, vamos a comenzar ahora sí con el intensivo. Para los nuevos, mi nombre es Gonzalo Manzano. Soy médico cirujano y partero. Acabo de salir este semestre pasado. Yo doy el curso de endocrinología y también doy el curso de farmacología. ¿Ok? Entonces, para lo que ustedes están aquí es por lo de endocrino. ¿Ok? Yo estuve haciendo mi servicio social durante todo un año en la área de urgencias y en ese año me llegaron bastantes pacientes de diabetes, hipertensión y de, ¿cómo se llama? Tiroides. De hecho, algo que no les mencioné el día de ayer. Ayer vimos el tema de aldosteronismo. Me llegó un niño, bueno, no un niño, una persona de 16 años, yo le digo niño porque es un adolescente, con aldosteronismo. Entonces, chequen muy bien eso, ¿ok? Cuando vean un paciente en la vida real, exploren y pregunten todo. El chavo me venía porque le había entrado un tornillo, un clavo, en lo que es la pierna, en el pie, lo pisó y le clavó. No traía nada, ya la herida ya estaba cicatrizada, el clavo estaba muy pequeño, se le mandó a hacer la de tétanos, pero en el interrogatorio, porque la mayoría de mis doctores, copasantes, es, ok, ¿qué tiene? No tiene nada, se va para su casa. Yo no, viene por algo, vamos a ver por qué viene, vamos a investigar todo, por eso les digo, cuando vayan a hacer historia clínica, díganme para ayudarles. Entonces, venía por eso, pero el paciente tenía un sobrepeso, 16 años, de 150 kilos. Ya ustedes dirán, caray, 150 kilos, el paciente con calambres, taquicardias y disnea. También presentaba diaforesis el muchacho por las noches, pero no presentaba tos.
Entonces se le manda a hacer un electrolitos séricos y resulta que traía, ¿cómo se llama? Potasio elevado. Entonces lo referí a lo que es el servicio de endocrinología y ahí ya no supe qué fue lo que le realizaron, ¿ok? Entonces, nada más recuerden que es muy importante el interrogatorio, por eso les hacen hincapié en las historias clínicas. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la clase, ¿ok? Definiciones. Tenemos varias definiciones. Aquí no nos vamos a clavar tanto en esto, ¿ok? No te lo llegan a poner en el examen. Hormona. Son proteínas las cuales se derivan de lo que son las glándulas endócrinas y que llegan al torrente sanguíneo para poder realizar un efecto en órgano alejado, o en órgano, ¿cómo se llama? Distante. Glándula endocrina es un órgano el cual lidera estas sustancias que son las hormonas que sirven para ejercer un efecto a distancia. Y las glándulas endocrinas se pueden dividir en efecto parácrino y en efecto autócrino. Parácrino es que actúan sobre células vecinas. La mayoría de todas las hormonas actúan así. Efecto autócrino, dentro de la misma célula, produce el efecto. Por ejemplo, insulina, que actúan sobre el mismo páncreas. ¿Ok? Ahora, estas son todas las hormonas y todas las glándulas que vamos a ver en el curso. Les digo principalmente hipófisis, tiroides, paratiroides, que es la de calcio, corteza suprarrenal, que es la de cortisol, médula suprarrenal, que es la del fecromocitoma, y páncreas, que es el 50% del tema. Por eso les digo, me preocupa que ustedes vean esas preguntas de diabetes. ¿Por qué? Porque cuando yo llevé la materia, de las 50 preguntas, 35 eran diabetes. ¿Ok? Entonces, si ustedes saben muy bien diabetes, van a pasar la materia. Pero también no es como que una ley. Tampoco los quiero asustar ni nada, pero no desperdicien o no subestimen los demás temas. ¿Por qué? Porque hubo un semestre, fue hace 2 años, la generación que está ahorita en sexto, que está en onceavo, ellos les pusieron 9 preguntas de diabetes. Entonces, como que, caray, del 50% nomás pusieron 9, pero pues les digo, no eran preguntas tan complicadas. Bueno, clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar a las hormonas y a los receptores y dónde van a actuar y qué es lo que ocupan para actuar? Estas preguntas que les acabo de hacer son lo que pueden llegar a preguntarles en el examen, como aseveraciones. La clasificación química, proteicas, amínicas, iodotironinas y esteroideas. Proteicas son hidrosolubles, FSH, LH, coriónica humana y TSH. Estas van a llegar a lo que es la superficie, a la membrana, ¿ok? A la membrana. Y ocupan de un segundo mensajero, principalmente de AMP cíclico. Se acabó. Aminas actúan en la médula suprarrenal y estos van a convertir noradrenalina en norepinefrina o noradrenalina por medio de una enzima que es la catecol o metiltransferasa, ¿ok? Y las iodotironinas son liposolubles, se sintetizan en T3 y T4. T3 es la más activa, es la triiodotironina, y esta es la que actúa a nivel nuclear. ¿Ok? Estas actúan a nivel nuclear. Mientras que las esteroideas también son liposolubles, derivan de colesterol, y de aquí se sacan las hormonas sexuales, principalmente estrógenos, testosterona, y estos se ocupan de proteínas transportadoras. También el cortisol entra aquí. Entonces requieren de proteínas para poder atravesar el torrente sanguíneo y poder hacer su reacción. Esos van a estar mediados por factores de transcripción, principalmente por ligando, y el receptor se encuentra principalmente a nivel de citoplasma. ¿Ok? Entonces, con esto es más que suficiente para que ustedes afronten su examen. Les digo, en las preguntas que te vienen, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcto con respecto a? Y te viene, ¿las hormonas proteicas tienen su receptor a nivel nuclear? Pues no es. Las hormonas esteroideas principalmente van a ocupar de AMP cíclico para poder realizar su efecto. Tampoco sería la correcta. T3 y T4 son hormonas hidrosolubles. Pues tampoco es correcto. Y te vendría una última opción que dijera que las hormonas como testosterona ocupan de proteínas fijadoras para poder atravesar el torrente sanguíneo. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Ok, entonces recuerden todo lo que les acabo de mencionar para que ustedes contesten su examen. Por último, la regulación principalmente es una retroalimentación negativa
que esto principalmente, aquí tenemos el ejemplo de la tiroides, que viene la señalización del tálamo, del hipotálamo, por medio de la TRH, llega a hipófisis, se estimula lo que es la adenohipófisis, secreta TSH, y esta llega a estimular a tiroides. Tiroides libera T3 y T4, T4 principalmente, T4 se desdobla y se desyoda, y esto hace que se haga T3, que es la que se hace activa. El cuerpo empieza a detectar que hay T3 elevada, y al estar elevado el cuerpo dice, ¿sabes qué? Párame todo, y hay un freno en donde es hipófisis o en hipotálamo para que ya no se secrete y se mantenga regulado esta acción. ¿Ok? Les digo, ¿cuál es de las pocas sustancias las cuales no tiene este efecto de retroalimentación? La prolactina. La prolactina, les digo, tiene un efecto principalmente de freno por medio de la dopamina. ¿Ok? Entonces, por eso es que el tratamiento es con dopamina en la hiperprolactinemia. ¿Ok? Entonces, recuerden muy bien esto y ténganlo en cuenta. Hipófisis y tumores de la hipófisis. ¿Ok? De aquí, esto me lo voy a saltar, principalmente las hormonas. Recuerden cuáles son: hormona de crecimiento, prolactina, LH, FSH, de tiroides, la TSH y ACTH, que es la de la suprarrenal, la que actúa para suprarrenal. No te preguntan los porcentajes, cuál es la más común, cuál es la que menos está. Pero lo que sí te llegan a preguntar es cuando hay un hipopituitarismo. ¿Ok? ¿Qué es un hipopituitarismo? Es la disminución de una o de más hormonas secretadas ¿en dónde? En la adenohipófisis. Cuando están disminuidas todas se llama panhipopituitarismo. Ahí tenemos lo que es la hormona de crecimiento. Tenemos la prolactina, LH, FSH y ACTH y TSH, ¿ok? Son 5 principalmente. Hormona de crecimiento, a menos de que el niño o el paciente se encuentre en crecimiento, puede llegar a afectar, les digo, principalmente en niños. En adultos no tendría ningún efecto clínico. Prolactina, a menos de que esté embarazada, tendría ahí como que un efecto clínico. LH y FSH sería la primera línea en donde podemos ver efectos clínicos importantes en el paciente. Amenorrea, impotencia y disfunción sexual. Ahí es donde te empiezas a preguntar, oye, ¿por qué no menstrua la paciente? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces recuerden muy bien eso. ¿Ok? TSH sería la que sigue en perderse. Principalmente lo que va a causar es un hipotiroidismo, y aquí se tiene que restituir la sustancia y ACTH. Aquí principalmente hay que reponer lo que es cortisol. GH es la primera que se pierde, la hormona de crecimiento. ACTH es la última en perderse. ¿Ok? Entonces recuerden eso. La última en perderse es ACTH, y ACTH es la más importante de todas. Si te falta ACTH, debes de sustituir cortisol. ¿Por qué? Porque el paciente se puede llegar a morir por los efectos que vimos el día de ayer, que recuerden que cortisol mantiene toda la regulación hormonal en el paciente normal. Por ejemplo, un paciente viejito no se infarta principalmente gracias a ¿qué? A cortisol. Si un paciente no tiene cortisol, puede llegar a fallecer. Entonces, si ACTH está disminuida, cortisol no se va a estimular, por lo tanto no se libera y no lo va a secretar. Entonces, tú se lo tienes que dar al paciente para que pueda hacer su acción. ¿Ok? Les digo, la primera es en perderse, GH y prolactina. La última, ACTH. Las causas más comunes, principalmente, es tumor hipofisiario, de un 25%. El síndrome de Sheehan te lo vienen platicando en clase, pero no te lo llegan a preguntar casi nunca. Es un crecimiento fisiológico en embarazadas que al momento del parto puede llegar a causar necrosis, que está asociado principalmente a factores autoinmunes, pero no es como que algo de relevancia. Les digo, todavía lo más interesante o lo más preguntable es el tumor hipofisiario. ¿Ok? Les digo, pues también puede haber por falta de flujo sanguíneo en esta región, y pues también causa una hemorragia. El cuadro clínico: cualquiera de las funciones que vimos disminuidas, un hipopituitarismo, alteración hipotalámica, diabetes insípida, hiperfagia y somnolencia. El tratamiento, les digo, siempre hay que sustituir 2 hormonas, que son las que nos dan mayor daño, que es la hormona tiroidea, que nos puede llegar a causar un hipotiroidismo, y el cortisol. ¿Ok? Aquí no se aprendan las dosis
de esto, solamente recuerden cuáles son las que se tienen que dar. La que se tiene que dar sí o sí, siempre es cortisol. Entonces, recuerden muy bien eso, porque sí ha sido pregunta de examen. ¿Ok? Entonces, recuérdenlo muy bien. Si es un paciente en crecimiento, hormona de crecimiento, y dependiendo de la edad se pueden dar las hormonas sexuales. Si es una mujer que está en pleno desarrollo, se tienen que dar. Si es una persona que se quiere reproducir, también se tiene que administrar. Entonces, pues eso sería todo del hipopituitarismo. Ahora vamos a hablar de los tumores. Los tumores principalmente se puede deber a cualquier hiperfunción que pueda estar afectando una sola región de la adenohipófisis. Podemos tener prolactinoma, que se puede presentar con galactorrea principalmente y amenorrea. Hormona de crecimiento, que aquí principalmente el paciente se ve con acromegalia. Un aumento de ACTH, que es la enfermedad de Cushing, que lo vimos el día de ayer, que puede llegar a causar, ¿cómo se llama? Alteraciones clínicas y físicas. Y que, ¿cuál era el diagnóstico diferencial de Cushing? ¿Alguien lo recuerda? Diagnóstico diferencial de Cushing. El síndrome metabólico, es correcto, ¿ok? Entonces recuerden muy bien eso. Síndrome metabólico y Cushing se llegan a aparecer. Tienen hipertensión, tienen obesidad central, tienen hiperglicemia, tienen HDL disminuido y tienen triglicéridos aumentados. Entonces, nada más recuerden que la diferencia es la fisiopatología. Enfermedad de Cushing principalmente es por un tumor, mientras que síndrome metabólico es por resistencia a la insulina. ¿Ok? TSH, pues puede haber un hipertiroidismo, LH y FSH, puede haber un hipogonadismo, y nada más va a estar aumentada una sola y las demás van a estar disminuidas. ¿Ok? Entonces recuerden muy bien esto. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues principalmente si son tumores a nivel cerebral, lo más específico es la resonancia. ¿Ok? La resonancia es lo más específico. Si te piden el estudio más rápido de todos, sería el TAC, pero el TAC no está indicado por rapidez, así que no creo que se los lleguen a preguntar. El más específico de todos es la resonancia. ¿Ok? Los síndromes neurológicos. Puede haber dolor de cabeza, cefalea recurrente y puede haber cuadrianopsia o hemianopsia. ¿Por qué? Porque el tumor llega a crecer en una gran cantidad que puede comprimir lo que es el quiasma óptico. Entonces puede llegar a causar una hemianopsia o una cuadranopsia. La cuadranopsia principalmente es en el cuadrante superior externo, que es donde superior externo, que es donde se llega a ver esta alteración. ¿Ok? Entonces recuerden muy bien esto porque también esta fue pregunta de examen el semestre pasado o hace 2 semestres, no recuerdo, pero ténganlo en cuenta. Siempre que te lo llegan a preguntar es por hemianopsia, pero el semestre pasado se lo quedaron y pusieron esa de cuadranopsia. Hiperprolactinemia. Te preguntaron que cuál es una de las alteraciones del síndrome neurológico que causa un tumor hipoficiario. Y todo el mundo está buscando hemianopsia. La pregunta era muy directa, pero nada más se venía cuadranopsia. Ahorita no recuerdo cómo se llama el término correcto, pero es en la región superior externa. ¿Ok? Entonces, ajá, superior externa. Ustedes nada más recuerden eso, que es en la superior externa, porque así viene. Cuadranopsia, es cuadranopsia, otro nombre, superior externa. Entonces, si viene superior externa, es esa. Como quiero, ahorita se los pongo ahí en el WhatsApp. El nombre correcto es este. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Hiperprolactinemia. Hiperprolactinemia es la causa más común de los tumores, ¿ok? Principalmente el prolactinoma es lo que te llega a suceder más. Ahí les digo, y si me fue un 0, sería mayor de 100. Es un adenoma hipoficiario y se debe a la deficiencia de dopamina hipotalámica. ¿Ok? En mujeres puede haber amenorrea, galactorrea, irregularidades menstruales, hirsutismo, infertilidad. Y en hombres puede haber disminución de la libido, impotencia. El tratamiento. Hay que disminuir la cantidad de prolactina que tiene el paciente. Y con esto vamos a dar carbegolina en pacientes normales o sin embarazo, y en embarazadas podemos dar bromocriptina.
También podemos utilizar el tratamiento quirúrgico, que aquí se hace por medio de la hipofisectomía transesfenoidal. Entonces realizamos este tipo de cirugía y sería todo. No te llegan a preguntar tanto por el tratamiento quirúrgico, pero te lo llegan a poner también en las opciones. Entonces ténganlo ahí en cuenta. ¿Qué pasó, Malina Lee? El número 1 es carvedolina. Ajá. Carvedolina es el tratamiento número 1. Pero si me preguntan que para embarazada, bromocriptina. Ajá, es correcto. En embarazadas casi nunca te lo llegan a poner. No, es bromocriptina. Pero el número 1 es... Ahí no sé escribir. Pero sí, nada más ténganlo ahí en cuenta. Está escribiendo alguien más, creo que tiene una duda. Vamos a esperar a que dice, hoy en mi historia clínica le hicieron una esfenoidal por un adenoma celular y tenía anosmia. Este estado de anosmia puede llegar a ser permanente la anosmia. ¿Por qué? Porque como estás entrando por donde es la esfenoides, revientas lo que es la lámina cribosa, sacas. Puede llegar a ser, ¿cómo se llama? Permanente. Pero va a depender también del paciente. Si es un paciente con rinitis, si es un paciente como yo, que tiene una rinitis severa, que se le complica con sinusitis a cada rato, ese paciente muy probablemente le quede la anosmia de por vida. Entonces va a también depender de los factores que tenga el paciente. Por lo general, puede llegar a ser pasajera, pero puede llegar a ser, ¿cómo se llama? Lo más común es que sea permanente. Dice, se adapta. Ay, se cayó mi celular. Dice... De nada. Espero que haya quedado contestada la duda. Bueno, dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran agregar acerca de tumores, porque con eso acabamos todo. Les digo, es un intensivo. Ahorita nada más vamos a ver las cosas más puntuales y cada ciertos días vamos a empezar antes la clase para poder ver también preguntas, ¿ok? Qué bonito. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta, ¿ok? Veo que están escribiendo. ¿Ya no escribieron? Bueno, no, sí siguen escribiendo. Vamos a esperar a que acaben de escribir para contestar esta, si es duda de los últimos dos temas, si no, pues ya para pasar la hiperfunción tiroidea. Yo tengo una duda sobre el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan, apréndelo así. El síndrome de Sheehan es una alteración principalmente de hemorragia. Bueno, no hemorragia, de isquemia, perdón. Es de isquemia. Imagínate que la tiroides, la hipófisis crece. ¿Ok? Por factores genéticos, no todos los pacientes crece de una manera exagerada. En todos va a crecer un poco. Vamos a decir, vamos a poner números. Vamos a decir que mide 1 centímetro y con el embarazo te mide 1.5. Con cuestiones autoinmunes te puede llegar a medir de 1.8 a 2. O sea, es poco lo que incrementa, pero incrementa. Entonces, imagínate que los vasos sanguíneos que está en lo que es la hipófisis, pues están agrandados. No hay una neovascularización. ¿Por qué? Porque es algo fisiológico, es algo que va, es algo pasajero. Entonces, por ese flujo sanguíneo, tiene que estar oxígeno a esa región tan importante como la hipófisis. ¿Ok? Entonces, llega el parto. Y en el parto, ¿qué pasa? Hay isquemias. ¿Por qué? Por el trabajo de parto doloroso. ¿Qué es el trabajo de parto? Son contracciones rítmicas y prolongadas. ¿En dónde? En lo que es el tracto del endometrio. Y ahí es donde se requiere la mayor cantidad de sangre para que se expulse el producto. ¿Ok? Entonces, los demás órganos, nada más cerebro, corazón, pulmones y endometrio es lo que está bombeando sangre. ¿Ok? Entonces, hay un descenso de flujo. Entonces, al haber un descenso de flujo,
ya no se está irrigando de la misma manera lo que la hipófisis. Ahora, imagínate que se complica y hay una hemorragia. Y es una hemorragia severa. ¿Qué va a pasar en la paciente? Anemia. Y si hay anemia, hay menos flujo sanguíneo. Y si hay menos flujo sanguíneo, isquemia. ¿Y quién se puede llegar a morir? Lo que está crecido fisiológicamente. Y eso es la hipófisis. Entonces, la hipófisis se muere. Ya no tiene oxígeno, se muere. Si ya no hay oxígeno y si ya no hay nada, ¿qué se secretaba ahí? Pues todas las hormonas de la adenohipófisis. Y si ya no está, ¿qué pasa? Pues hay una hipopituitarismo o panhipopituitarismo. ¿Quedó claro? También puede ser por la preeclampsia. El paciente tiene preeclampsia, hay un aumento de presión arterial y la paciente convulsiona, hay un descenso de oxígeno en el cerebro, hay isquemia. Puede ser por muchos factores que puede llegar a pasar esto. Por eso les digo, uno de los datos principalmente es isquemia. ¿Ok? Hemorragias o isquemias te pueden llegar a causar el síndrome de Sheehan. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿No? No sé por qué, pero yo tengo la idea de que el examen no va a ser el 28. Por eso también ando como que, porque cada semestre siempre se los cambian. Eso nada más es como que espero manifestar que se los cambien. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, díganla, ¿ok? Porque mi comentario iba de que ya van a presentar dentro de una semana y media. Pero dije, cada semestre siempre se los cambian, de que presentan el 28 y se los cambian para una semana después. Y todo el mundo de que, ay, no, nos cambiaron el examen, va a estar bien feo y que no sé qué. El examen ya está hecho, pero bueno, entonces no creo que, pues con las clases que se avienta González González, pues sí, no, es que cada semestre a veces avientan de que no, vamos a irnos a un congreso y se van y ya no dejan sus obligaciones aquí. Esperemos que se los cambien, pero si no, pues estudien porque falta una semana y media. Sí, güey, solo dio 4 o 3 diapos en una hora. Sí, a veces se pasan con eso. El caos en Pharma que hubo por el diluvio. Ah, sí, cierto. No solamente Pharma, fue, ¿cómo se llama? Cirugía y fue interna 2, creo también. ¿Vimos algo? Sumai. 52 minutos viendo 4 diapositivas. Sí, 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 te creo, te creo. Ese doctor le encanta hacer esto. Y dejen ustedes, lo querían como director. Pero bueno, solo dijo que Metformina Plus. Pero bueno, lo querían hacer director. Espero que un día cuando yo quiero ser director también me apoyen como lo apoyaban a él. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente tema que es hipofunción tiroidea y tiroiditis. Funado. Todos los semestres me quieren funar ustedes, oigan. Hiperfunción, TSH disminuida, T3 y T4 aumentada. ¿Ok? La PAMI. En esto, principalmente, recuerden que eso es algo primario. ¿Ok? Este es un perfil tiroideo de una persona con hipertiroidismo primario. Ahora, definiciones, igual que en los anteriores. Hiperfunción glandular. La hiperfunción glandular solamente nos quiere decir que hay T3 y T4 aumentados. Punto. Se acabó. No sabemos el por qué. Hay una hiperfunción. Y esa hiperfunción le vamos a poner apellido. Hipertiroidismo o tirotoxicosis. ¿Ok? Entonces, la hiperfunción es solamente el incremento. Hipertiroidismo y tirotoxicosis son dos cosas diferentes. Hipertiroidismo es una alteración de las hormonas tiroideas, principalmente en tiroides. Hay una afectación autoinmune, como una enfermedad de Graves, que te causa esto. Tirotoxicosis. T con T, transitoria. Tirotoxicosis es transitoria. Hay un aumento de liberación por algo ajeno a la tiroides. No digo algo exógeno, porque no solamente la ingestión de hormonas te puede causar esto, sino que también infecciones
o inflamación, que no tiene tanto que ver con la tiroides. ¿Ok? Entonces, tirotoxicosis, recuerden, es algo transitorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú le tomas un perfil tiroideo a estos pacientes, pueden tener hiperfunción glandular y pueden tener una hipofunción glandular. Hay picos donde aumenta y disminuye, aumenta y disminuye. ¿Ok? Y todas las tirotoxicosis tienen captación de yodo radioactivo baja. Recuerden eso, yodo radioactivo bajo. ¿Ok? El cuadro clínico, bocio, nerviosismo, intolerancia al calor, taquicardia, pérdida de peso. La pérdida de peso, les digo, no es tan significativa, de 3 a 5 kilos. Después se dicen los pacientes de que no, es que hay un aumento de peso por mi metabolismo aumentado de la tiroides. Puede que sea verdad, puede que no. ¿Ok? Entonces, nada más recuerden eso. El cuadro clínico lo hemos visto desde fisio, entonces recuérdenlo bien. Y las causas, principalmente les digo, hipertiroidismo, por afectación autoinmune por anticuerpos, enfermedad de Graves, ¿ok? Adenomas, tumores, cáncer, tirotoxicosis, ingestión de medicamentos, liotironina, levotiroxina, suplementos y las liberaciones endógenas de la tiroides. Tiroiditis subaguda, que es debido a una inflamación, y tiroiditis autoinmunitaria, que es debida a complejos. Y aquí también debe venir la aguda, que es derivada de infecciones. ¿Ok? Entonces recuerden eso. Las dos se causan aumento, pero acuérdense, la tirotoxicosis es transitoria y en picos. Las que más se llegan a preguntar son estas, la tiroiditis aguda, la autoinmunitaria. Entonces, recuerden muy bien esto. Enfermedades. El 25% de los pacientes pueden regresar. ¿A qué me refiero con regresar? Porque siempre la pregunta que me hacen por privado, me dicen, oye, ¿a qué te refieres con regresar? O lo ponen en el grupo, regresar. El paciente tiene hipertiroidismo y regresa a la normalidad. Eso es regresar. ¿Ok? Regresa a la normalidad. 1 de cada 4 regresa. El otro 75% se queda como hipertiroidismo durante toda su vida. El hipertiroidismo principalmente puede ser con bocio, con esoftalmo o con ligera protusión de lo que son las órbitas, que es la oftalmopatía, y dermatopatía. Entonces, Graves siempre va de la mano con oftalmopatía y dermatopatía. Si el paciente tiene un caso clínico con ya esas alteraciones, no dudes más, es Graves. Aunque te lo estén dando de otra forma, si ya tiene oftalmopatía, no le busques más, es Graves. Y se acabó. Entonces recuerden muy bien eso, ¿ok? Exámenes de laboratorio, dice Doc, pero al regresar también implica una titulación de cero anticuerpos o si están presentes. Pueden estar presentes momentáneamente durante 1 o 2 meses y después resolver o quedarse de manera, ¿cómo se llama? Aisladas y puede haber un trigger que los active y pueda regresar al Graves. ¿Ok? Entonces no es como que se curaron al 100%, sino que queda ahí los anticuerpos inactivos por ciertas razones del organismo no están expresándose, no se sabe el por qué, pero pueden llegar a desencadenar en un futuro. ¿Ok? Entonces no regresa a titulación cero, pero sí tienen ahí ligera cantidad, pero no es significativa como para demostrar o causar una enfermedad. ¿Quedó claro? Excelente. Les digo, en los exámenes de laboratorio, principalmente aquí vamos a tener T3, T4 aumentadas, principalmente. TSH va a estar disminuida. Y podemos encontrar los anticuerpos antirreceptor TSH, que son los tirotropinas, peroxidasas tiroideas y antitiroglobulinas. El tratamiento, aquí no te preguntan las dosis. En tiroides no te preguntan dosis de nada. El único lugar donde te preguntan dosis es cortisol, porque lo da González González, y diabetes, porque lo da González González.
Punto. Los temas que de este doctor sí te preguntan dosis. De ahí en fuera, los demás doctores no te preguntan dosis hasta terapéutica médica. Entonces, el tratamiento es con tiamisol o metimazol. Cualquiera de las dos es correcta. Y aparte, vamos a dar también lo que es la cuarta parte de la tableta del propanolol, que son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, principalmente el único o el más utilizado, bien dicho, es el propanolol, ya que este tiene el efecto de inhibir la conversión de T4 a T3. ¿Ok? Es la cuarta parte de la tableta y además funciona como un antiarrítmico. Esta fue pregunta de Pharma, también te lo pueden llegar a preguntar aquí. De hecho, fue pregunta de segundas cuando yo la llevé, que venía de que, venía una pregunta de Pharma. Embarazo, en primer trimestre utilizas PTU, que no hay en México, propiltiuracilo, y en segundo trimestre metimazol. ¿Por qué PTU? Porque PTU en primer trimestre no causa daño hepático, en segundo trimestre sí, y metamizol en primer trimestre causa alteraciones en extremidades. Y en segundo trimestre, pues ya están completas las extremidades, por lo tanto no es una acción. Tratamiento definitivo. Pregunta de Pharma, pregunta de endocrino, pregunta de cirugía. El tratamiento definitivo de un hipertiroidismo, yodo 131. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si el paciente tiene una enfermedad de Graves grave, un grave, entonces aquí está contraindicado el yodo 131 porque puede haber una exacerbación de lo que es la oftalmopatía. ¿Ok? Entonces recuerden muy bien esto. En un paciente con oftalmopatía no se da, bueno, que ya esté de moderado a grave, no se da el tratamiento. De ahí en fuera sí se puede dar. También podemos utilizar lo que es la tiroidectomía subtotal, pero en estos pacientes les digo, les va un poco mal porque te puedes llevar las 4 paratiroides, te puedes llevar la laringe, el nervio laringio recurrente y ocasionar la muerte, o puedes causar disencia, que es esto que se abra la herida, o infecciones. Entonces, pues no es tan recomendado, principalmente algo no invasivo como el yodo 131. Recuerden, el yodo 131 te causa tirotoxicosis también. Y después te causa un hipotiroidismo completo. Hay una destrucción de la tiroides por medio de yodo 131. También, por si les llegan a preguntar por algún otro tipo de tiroiditis, puede ser por yodo 131. Tiroiditis subaguda de Kerbein. Este compa ha inventado muchas cosas. Fue también lo de la tenosinovitis de Kerbein, que lo vieron ustedes en propedéutica. Bueno, pues es el mismo. Aquí vamos a ver la tiroiditis subaguda. La tiroiditis subaguda debe ser un antecedente de infecciones respiratorias superiores. Faringitis, aguas los que estamos enfermos de faringitis. Faringitis, puedes tener también sinusitis, puedes llegar a tener rinofaringitis, etcétera, etcétera. Entonces, 2 semanas después de tener infección respiratoria superior y presentas datos de tiroiditis, muy probablemente será una tiroiditis subaguda. La duración principalmente es de 2 a 8 semanas. Después va a causar hipotiroidismo y después va a regresar a la normalidad. ¿Ok? Aquí que va a estar aumentado principalmente BCG y PCR porque son alteraciones inflamatorias. Y recuerden, Pato C, toda infección inflamatoria va a tener aumentado BCG, velocidad de sedimentación glomerular, y proteína C reactiva. El tratamiento principalmente va a ser sintomático, medicamento para el dolor, analgésicos, AINES. ¿Y cómo se encuentra la glándula? Hipersensible a la palpación, va a estar rojita y va a estar firme. ¿Ok? Entonces, es como si te saliera un granito ahí en la tiroides y pues lógico va a doler. Vamos a seguir con la tiroiditis aguda. La tiroiditis aguda principalmente es un dolor intenso, constante. El dato característico aquí es la fiebre. Tampoco, no porque diga fiebre, es una tiroiditis aguda. ¿Ok? Debe ser un dolor intenso acompañado de fiebre y con datos de infección. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos todo esto, pues ya no le pienses más, es una tiroiditis aguda. La inflamación es asimétrica, dolor a la palpación y el tratamiento principalmente se dan antibióticos. No te dicen qué antibiótico se puede dar, principalmente puedes dejarle ahí ciprofloxacino, puedes dejarle clindamicina, que son medicamentos para anaerobios. También le puedes dejar una cefalosporina de primera o segunda generación, como cefalexina, para el tratamiento. Tiroiditis linfocitarias. Principalmente son mujeres posparto, con diabetes mellitus tipo 1,
anticuerpos antitiroideos. De hecho, de aquí se deriva lo que es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Ok? Hashimoto. Recuerden que Hashimoto causa un aumento de tiroides y después causa un hipotiroidismo. ¿Ok? Aquí les digo, principalmente un 25% de la población va a quedarse como hipotiroidea. Y pues mañana vamos a ver lo que es hipotiroidismo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario acerca de lo que acabamos de ver? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? Excelente. Entonces, si no hay dudas, pues con esto acabamos la clase del día de hoy. ¿Ok? Entonces, el día de mañana nos vemos para continuar con los temas que es hipotiroidismo